Bendiciones para todos, familia. Que la paz del Señor sea con todos nosotros en esta noche y siempre. Le damos una bienvenida especial otra vez a lo que es parte de la serie que estamos desarrollando esta semana titulada El último conflicto por la libertad. El último conflicto por la libertad, lo que estamos anhelando, lo que estamos esperando, lo que estamos necesitando se acerca a pasos agigantados y es el día glorioso en donde tú y yo vamos a recibir absoluta, plena y completa libertad en Cristo Jesús. Entonces, familia, tenemos mucho que hablar hoy. ¿Qué harías sin libertad? Algunos de los que estamos presentes en algún momento nos hemos visto privados de la libertad. ¿Qué harías sin libertad? Eso es una pregunta muy interesante que podemos responder o analizar de distintas maneras. Porque a lo mejor algunos de los que estamos acá presentes podemos decir, bueno, pastor, y yo siempre he sido libre, nunca he sido privado de la libertad. Sin embargo, también personas pudieran decir, pastor, y yo toda la vida he sido libre, he tenido mi libertad, sin embargo me he sentido preso o presa, privado de mi libertad. ¿Qué harías? La pregunta es, si te vieras privado de la libertad. En una ocasión había un restaurante y en este restaurante trabajaba Pedro. Y Pedro estaba allí sirviendo como todos los días desde temprano, atendiendo a las personas amablemente. Y un día llega Luis. Y Luis se acerca al restaurante a comer. Y Luis era una persona que venía de lejos, era un forastero, no era de la zona, nadie conocía a Luis. Y Pedro, cuando se da cuenta, Pedro conocía toda su clientela, conocía a la gente que habitualmente iba al restaurante a comer. Pues como todos los días él sale con mucha amabilidad a atenderlo y lo saluda, le da las buenas tardes, eran como la 1 de la tarde aproximadamente, le da las buenas tardes, la bienvenida al restaurante y le pregunta qué desea comer. Y Luis pidió de todo. No sé cuántos han hecho eso en algún lugar que usted llega con hambre y usted dice, hoy yo voy a pedir de todo porque tengo hambre. Y eso pasó ese día. Así que Pedro lo atendió amablemente, pero Pedro era una persona muy empática. Pedro era simpático, Pedro se preocupaba por la gente y muchas veces Pedro tomaba la decisión de dar la milla extra. O sea, y hacer más por las personas de lo que simplemente su posición le exigía. Así que Pedro dice, bueno, yo voy a ir donde Luis y yo le voy a dar mi número de teléfono. Porque como él no es de la zona, él no es de aquí, quizás mientras esté aquí va a necesitar ayuda. Así que Pedro se acerca a la mesa y le dice, Luis, yo siento en mi corazón darte mi número de teléfono. Por si usted necesita algo o inclusive, aquí también cocinamos y llevamos los alimentos a domicilio. O sea, si en algún momento de estos días usted necesita comer en su hogar, en su casa, usted llame, le preparamos el alimento y llevamos el alimento a domicilio, o sea, al lugar en donde usted esté. Y así Luis pagó la cuenta, se despidieron y allí quedó todo. Cuando de pronto un día, días después, días siguientes, ve el teléfono suena y Pedro coge el teléfono en el restaurante. Y entonces Luis le dice, ¿te acuerdas de mí? Soy yo, Luis, el que fui al restaurante el otro día. Necesito comida y quiero hacer una orden a domicilio. Quiero encargar unos alimentos para que lo lleves al lugar en donde estoy. Y Pedro le dice, claro que sí, ¿cómo no? Así que Pedro prepara toda la comida, prepara todo lo que Luis había ordenado y Pedro sale en dirección del lugar al que Luis le explicó por teléfono. Cuando Pedro llega al lugar en donde se le había explicado por teléfono, se da cuenta que es como un callejón y dice, qué extraño, esta dirección es un poco extraña porque ¿cómo es posible que me trae a un callejón cuando de pronto Pedro ve a lo lejos del callejón a Luis y a otras personas más y Luis saca un arma y apunta?
Y Pedro comenzó a temblar y se pregunta, ¿pero qué ocurre aquí? Ese es Luis, yo lo atendí en el restaurante y ahora estoy en un momento y en una zona de peligro. Lo que ocurría era que Luis era un delincuente, formaba parte de un grupo de pandillas y entonces era un plan maléfico para secuestrar a Pedro. Era una pandilla, era una ganga que se dedicaban a secuestrar las personas, extorsionar las personas. Así que le gritan y le dicen, esto es un secuestro. Así que entran al vehículo que habían rodeado y le apuntan con un arma a Pedro. Toman el volante y van manejando y llegan hasta el lugar en donde había más delincuentes esperando a Pedro. Pedro ese día temía por su vida y se preguntaba, ¿qué va a pasar de mí? ¿Será este mi último día de vida? ¿Volveré? ¿Podré regresar a casa otra vez? Temía por su vida y ya no sabía de su futuro, no sabía qué iba a ocurrir. Gracias a Dios pasó lo inesperable. Lo que no se esperaba pasó. Y es que se habían dado cuenta de la ausencia de Pedro en su lugar de trabajo y movilizaron todo un esfuerzo donde estaba la policía involucrada y comenzaron a seguir pistas tras pistas tras pistas hasta darse cuenta que le habían quitado la libertad a Pedro y que Pedro estaba secuestrado y que su vida estaba en peligro. Bajo todo un operativo de rescate, la policía se movilizó, logró ubicar el lugar en donde Pedro estaba secuestrado, entraron, irrumpieron un operativo de inteligencia y tomaron a Pedro y de allí lo sacaron, lo salvaron y lo rescataron vivo. Y por supuesto que lamentablemente los delincuentes pagaron las consecuencias, las autoridades, todo el peso de la ley cayó en sus vidas. Pero Pedro temió ese día por su vida y pensó que jamás volvería a regresar con sus seres amados y con sus seres queridos. Ese día a Pedro le tocó responder con su propia vida, ¿qué harías si te quitaran tu libertad? En la palabra de Dios también hay unas experiencias, unas historias de hombres y mujeres que también pasaron por experiencias similares como esa. Si nosotros fuéramos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, habla sobre la historia de José, un menor entre muchos hermanos que fue rechazado por los suyos, envidiado, celado, rechazado por sus propios hermanos, por su propia familia, lo lanzan a un pozo, lo venden como esclavo, llega a la nación de Egipto, una nación que no es la suya, una gente que no es la suya, y para completar en ese lugar en donde a José le toca llegar, entonces también le ocurren cosas feas, le ocurren cosas malas, o por lo menos aparentaban ser cosas malas. Parecía ser cosas malas. Entonces, pastor, ¿por qué tú dices que parecía que lo que le estaba pasando a José parecía malo? Porque yo creo que lo que le estaba pasando era malo. Y yo he aprendido de la historia de José algo. Y hoy como tú, yo estoy pasando por momentos, por procesos y por situaciones donde es el tiempo y es el momento de aplicar estos principios que aprendemos de la palabra del Señor. Porque en un tiempo atrás, cuando me veía como Pedro secuestrado por las crisis de la vida, cuando me veía como Pedro secuestrado por el miedo, por la enfermedad, por el dolor, por la pérdida, y yo comenzaba a ver de una forma equivocada los acontecimientos de la vida. Pero cuando entendí a través de historias como la de José o promesas de Dios que ha dejado en su palabra, de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, yo comienzo a reajustar mi forma de ver la vida y reajustar la forma en cómo veo los acontecimientos. Eso no representa que hay momentos en donde me siento estresado, preocupado, en donde a veces llegan temores a mi vida.
no necesariamente es lo que estoy tratando de transmitirle. Sí, hay momentos en donde puedo sentir algún temor, algún miedo, alguna tensión, momentos de estrés y de preocupación, pero hoy, gracias a Dios y por la gracia de Dios, hemos entendido que el destino de nuestras vidas está en la mano de Dios. El destino de los tuyos está en las manos de Dios. Y eso genera fortaleza, eso genera confianza y eso genera en nosotros una actitud diferente que nos ayuda a movernos y a caminar de una forma distinta en medio de las aflicciones de la vida. José fue preso, le quitaron su libertad. Y a lo mejor José se preguntaba, ¿será que voy a pasar el resto de mi vida en esta prisión? ¿Será que voy a pasar el resto de mi vida en esta prisión? A lo mejor él se preguntaba eso. Porque hay momentos en los cuales tú te preguntas, ¿será que el resto de mi vida va a ser así? ¿Será que voy a padecer de este dolor el resto de mi vida? ¿Será que toda la vida voy a seguir teniendo esta tristeza? ¿Será que toda la vida? O sea, ¿cuándo voy a salir de esta prisión? ¿Cuándo voy a salir de estos barrotes? ¿Cuándo voy a experimentar verdadera libertad? O a veces ese pensamiento, ese deseo y ese anhelo o esa pregunta la hacemos por alguien que amamos. De pronto tienes algún hijo lejos de los caminos de Dios. De pronto tu esposo hoy no quiere venir a la iglesia. De pronto tu esposa hoy no quiere abrir la Biblia, no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Y tú te preguntas, ¿será que hay esperanza para mis hijos? ¿Será que hay esperanza para mis sobrinos? ¿Será que hay esperanza para mis hijas? ¿Será que tenemos una oportunidad de volver a ser libres, de volver a ser felices, de volver a tener gozo, de volver a tener bienestar, de volver a tener salud? Y tú estás sufriendo muchas veces eso. Y lo callas, y lo ocultas, y te lo reservas, pero no hay nada que puedas esconder de la mirada de amor de Dios. No hay una aflicción que tú como hijo e hija de Dios pase por desapercibida de la bendita misericordia y compasión de nuestro Dios. Porque ni en un segundo de tus prisiones has estado solo o sola, pues tu Dios te acompaña. Y lo que tú no sabes es que como Él te acompaña, tiene un futuro con esperanza para ti y para mí. Lo que pasa es que a veces solamente vemos esa prisión en la que nos encontramos. Es una prisión emocional a veces. Pastor, sabe que llevo años. El médico me ha diagnosticado una intensa ansiedad generalizada. Quien tiene eso diagnosticado, sepa desde hoy que tiene y lleva una vida sufrida. Porque en un proceso de ansiedad generalizada, los sentimientos se han sensibilizado demasiado. Se puede asustar muy fácil, se puede enojar muy fácil, se puede preocupar demasiado y se va a los extremos. A veces las prisiones son, nos sentimos en las cárceles de los problemas de la salud. Y es un problema de salud tras otro y tras otro. Y si no somos nosotros, es alguien a quien amamos con la vida. Que de pronto, aparentemente, llegan las noticias y ocurren y te sacuden y te mueven. Y tú dices, Señor, pero mire, mientras yo escuchaba ahorita eso, que yo algún día lo llegué a decir también, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Sabe lo que yo decía allí sentado ahorita? En mi corazón. Pero ¿por qué no yo? Pero ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Qué tengo yo que me hace merecedor de ser intocable? ¿Qué tengo yo, Yaniel? Estoy hablando de mí.
que soy merecedor de estar en el pedestal de la gloria y ninguna ráfaga de las aflicciones de este mundo me toque. ¿Por qué no yo? Porque si Cristo mismo sufrió por mí, porque me amó hasta el dolor, me amó hasta la agonía, me amó hasta la muerte, entonces ¿por qué yo no? Si el Padre dio a su único hijo y un día se lo pidió a Abraham, el nivel de fe que Dios está esperando de nosotros es un don de Dios. Usted y yo no lo podemos producir, usted y yo no lo podemos tener, pero si el don de Dios se derrama sobre nosotros, el nivel de fe que Dios quiere producir en nosotros es una fe que mueve montañas, y es una fe que, aunque lo que está viendo delante es la prisión de José, es la prisión de las crisis, es la prisión de los problemas, la fe que Dios quiere generar en nosotros es tan capaz de decir: aunque hoy las cosas no están bien, aunque hoy estoy en medio de pruebas, aunque hoy estoy en medio de presiones y aflicciones, mi Dios está conmigo. Por tanto, nada de lo que está pasando es una casualidad. No hay despropósito alguno en todo lo que está pasando, porque mi vida está en las manos de Dios. Y como le decía yo esta semana a mi esposa, ¿acaso nuestra vida no está en las manos de Dios? Ya tiene que estar viéndonos por allá. Voy a hacer como Laura con mamá, que le enviamos un abrazo y un saludo a la mamá de Laura, que está por allí viéndonos. Pero también voy a hacer lo mismo con mi esposa y le voy a enviar un besito a mi esposa, que está por allí. ¿Acaso nuestra vida no está en las manos de Dios? Claro que nos sacudimos, claro que los vientos nos cogen y claro que llegan momentos complejos. Pero ¿acaso nuestra vida no está en las manos de Dios? Sí. Y recuerdo cuando en la historia de José la palabra de Dios dice que José mismo llegó a decir, ante todo lo que le estaba pasando, que el problema no era lo mucho que pasaban las cosas, sino lo corridito que pasaban. Y José llegó a decir, y José no atribuyó despropósito alguno a lo que le acontecía. ¿Qué está queriendo decir José? Que en todas sus prisiones algún propósito Dios tendría con él. Que en todos sus padecimientos algún propósito Dios tendría con él. Y eso reforma, restaura y renueva la actitud de alguien que está pasando por pruebas. Así que José comienza a tener una actitud de vencedor, de superación. Se levanta, decide confiar, puede tirarse en su cárcel a llorar, a quejarse, a ser una víctima y decir tantas cosas, pero José decide decir: algo Dios está haciendo, algo Dios va a hacer, Él ha permitido, por algo es, entonces esperaré en Él. Y conocemos la historia de José. Llega a ser un gran gobernante en la nación de Egipto. Y Dios lo utiliza. Y de aquel hombre que parecía que todo le iba mal, si José hubiera sido boricua, él hubiera dicho: yo estoy salado. Si José hubiera sido boricua, decía: yo no sé qué es lo que yo tengo, pero yo estoy salado. Parece que vivo frente a la playa. Si José hubiera sido boricua. Porque era tanto lo que le ocurría, y ese que en algún momento era y crisis, y retos, y desafíos, y rechazos, y lo privan de la libertad. Primero sus hermanos lo privan de la libertad de aquellos que lo compraron. Egipto lo priva de la libertad, el faraón lo priva de la libertad, Potifar lo priva de la libertad, y es un hombre que continuamente se ve restringido de la libertad. Alguien que ha sido creado para la libertad. Y dice: ¿cuándo va a ser la última vez que peleé por mi libertad? ¿Cuándo por fin se van a acabar estas angustias?, se preguntaba José. Y la historia de José nos comparte que sí llegará el día en el que ya no tendrás que luchar, pelear o angustiarte por tu libertad. Porque llega el momento en que Dios ahora cumple su plan y su propósito. Y lleva a José a otra experiencia en donde ahora ya no solamente tenía gran libertad,
sino inclusive su posición le permitía decidir quién tenía libertad y quién no. Pero él decidió utilizar esos privilegios, esa autoridad y su posición para ser un servidor de los demás. Y ayudó a tantos. Pero después de eso, José desapareció. José falleció. El faraón de sus días, que tuvo a bien confiar en José y posicionarlo donde lo posicionó, también pasó. Y entonces vino otro faraón que no se acordó de José, que no se acordó de Israel. Y allí entran los días de Moisés. Allí entran los días de Moisés. ¿Y qué decimos nosotros de Moisés? Nosotros podemos decir que Moisés es el niño que Dios miró. Y no solamente lo miró, sino lo escogió para ser un instrumento de libertad. En un mundo de opresión y esclavitud como lo eran Egipto. Israel estuvo alrededor de 400 años o un poco más privado de su libertad, cansados, enfermos, sin descanso, sin noches de sueños placenteros, sin amaneceres agradables, sin días de bonanza. Y cada vez eran menos las razones por las cuales Israel quería agradecer. Sin embargo, Dios seguía teniendo un plan. Y en Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he oído su clamor y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y ahora he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena, una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares en donde los cananeos, los heteos, los amoreos, los fereceos, el heveo y el jebuseo han sido bendecidos. Entonces, ¿qué ocurre a través de la historia de Moisés? Volvemos a ver que Satanás por mucho tiempo, su intento ha sido privar de la libertad a los hijos de Dios. Es como un empeño y es una insistencia en quitarle la libertad a los hijos de Dios. Porque en la libertad usted tiene gozo, porque en la libertad usted adora a Dios, porque en la libertad usted puede pensar, porque en la libertad usted puede razonar, porque la libertad es algo que Dios dio y otorgó. Y Satanás, hay dos cosas que quiere quitarle a los hijos de Dios: la libertad y la vida. Las dos cosas que Jesús vino a devolverle a la humanidad: la libertad y la vida. Y hoy por hoy Satanás todavía quiere quitarle la libertad y la vida a muchos. Y no importa si hoy vamos a una iglesia, no importa si somos afiliados a una denominación o a una religión. Eso no importa cuando sabes que Satanás lo que busca es quitarte tu libertad y tu vida. Hoy lo que importa es una relación viva con Jesús. Hoy lo que importa es una entrega real con Jesús. Hoy lo que importa es tener una vida reconciliada con Dios. Una vida transparente delante de Dios. La oportunidad de saber de que Dios ha visto tu aflicción, tu dolor, tus angustias. Y cuando Dios mira, Él mira con amor. Y yo creo que nosotros podemos imitar eso. Porque cuando nosotros miramos a los demás con amor, nos identificamos con su dolor, con sus situaciones, con sus aflicciones, con sus tristezas. Hoy sobreabunda la maldad. Y la maldad está haciendo estragos y hazañas en el mundo entero. Los matrimonios disolviéndose,
los hogares destruyéndose, los hijos contra los padres contra los hijos. Dolores por todo el mundo, guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos. La salud cada vez está en deterioro y mucho más. Hambre, terremotos, escasez de alimento, pobreza, corrupción, injusticia, violencia, homicidio, robo, maldad, inmoralidad. Hay de todo en el mundo. Y antes de que el tiempo no sea más y el tiempo de gracia se termine y Cristo aparezca en las nubes de los cielos, Satanás hará sus últimos intentos para oprimir, perseguir a los hijos de Dios. Y cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, no les ha puesto un nombre distintivo. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, les pone cualidades y características para que sean reconocidos, no por su nombre, sino por sus frutos, que son sus obras, su vida, su creencia, su testimonio. La Biblia nos dice que los adventistas del séptimo día en el tiempo del fin serán solamente los hijos de Dios. No aparece ese nombre, ni ningún otro nombre posmoderno que se le ha atribuido a todos los grupos religiosos bajo la sombra del cristianismo. En la Biblia no encuentras ningún otro nombre. Usé el nuestro por darlo ejemplo, pero le puedo usar todos los nombres que están bajo la sombra del cristianismo. Y ninguno de esos nombres está allí. Porque la Biblia opera y trabaja en su revelación con cualidades y características que tendrían los hijos de Dios en la última batalla por la libertad. Para que sean reconocidos, porque todo el mundo hoy se profesa hijo de Dios. Hoy todo el mundo profesa ser libre en Jesús. Hoy todo el mundo profesa ser cristiano. Hoy todo el mundo profesa tener una vida nueva. Hoy todo el mundo está naciendo de nuevo. Hoy todo el mundo conoce la verdad. Hoy hay gente que se levantan en la palestra pública, en el mundo de los artistas y en todas partes, en todos sectores, diciendo no, yo tengo una nueva verdad, no, yo tengo un evangelio, no, yo nací de nuevo, no, yo soy una nueva persona. Por eso Dios no trabajó con los nombres. Todo aquel que sea de tal denominación será mi hijo en la última batalla por la libertad. No. La palabra dejó descrita características y cualidades notorias ante la vista de Dios y los hombres. Una de ellas está en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17, cuando dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está hablando de cualidades, no de nombres, cualidades y características. Nos acercamos a la última batalla por la libertad, porque Cristo está a las puertas. Y recuerdo cuando en la historia de Moisés, y quiero terminar con esto en este momento, familia. En la historia de Moisés, en el libro de Éxodo, el capítulo 4, verso 22, verso 21 y verso 22. Le dice así Dios a Moisés: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que yo he puesto en tus manos. Pero yo endureceré el corazón del faraón de modo que él no dejará al pueblo ir. Pero en ese momento, cuando el faraón esté endurecido, cuando no quiera soltar a mi pueblo, cuando no quiera soltar a mis hijos, cuando no quiera dejar en libertad a aquellos que me aman, me buscan y han creído en mí, tú le vas a decir: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, es mi primogénito.
ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que mi hijo me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Entonces yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué experiencia tan increíble. Dios le está diciendo a Moisés, dile al faraón, suelta a mi hijo. Israel es el pueblo de Dios y en ese momento está siendo considerado como hijo de Dios. Hay momentos en donde Dios va a decir por ti, suelta a mi hija, suelta a mi hijo. Cuando Satanás te ha privado de la libertad, Dios tiene el poder para decir, suelta a mi hija. Cuando Satanás te ha privado de la libertad, Dios tiene el poder para decir, suelta a mi hijo. Dios tiene poder para libertar a tus hijos. Dios tiene poder para libertar la iglesia. Dios tiene poder para libertar los matrimonios. Dios tiene poder para libertar nuestros hogares. Dios tiene poder para libertar los adictos. Dios tiene poder para libertar a todo aquel que necesite libertad en Cristo Jesús. Solo necesitamos recibir, aprender, escuchar la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dijo entonces Jesús y los judíos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis seguidores y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces ellos le responden, nosotros somos el linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí quedará en la casa para siempre. De esclavo a hijo. ¿Y cómo pasa eso en nuestra vida? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, cuando le entregamos nuestra vida, cuando tenemos una devoción con Él, y eso nos lleva a tomar una decisión maravillosa y poderosa de entregar nuestra vida a Dios por medio del bautismo. Este viernes tenemos el lindo privilegio de ver varias vidas bajar a las aguas bautismales y entregarle su vida a Dios por medio del bautismo. Y vemos desde ya a Dios otorgar libertad para la gloria y la honra de su nombre. Familia, esta noche yo quiero hacer un llamado y orar por ti. Y orar por mí. Y orar por nosotros. Porque no solamente los que estamos aquí pudiéramos estar enfrentando batallas por la libertad, pero a lo mejor alguien que nos está viendo también está luchando allí en el lugar en donde se encuentra, luchando en su hogar, luchando en su casa, luchando en el hospital, luchando en una prisión. A lo mejor es un ser querido suyo, un ser amado, un vecino suyo puede estar luchando hoy para ver si puede ser libre de una vez y por todas en el nombre del Señor. Creo que Dios nos está llamando a ser esos José y esos Moisés que aunque pasaron por momentos difíciles, esperaron y perseveraron en la promesa de Dios, entendiendo que aunque no conocían el futuro, su destino estaba en las manos del Señor,
y su propósito era servirle al Dios que tiene poder para dar libertad. Esta noche vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas, que por favor manifieste su amor, su misericordia y su compasión en medio de las angustias y las aflicciones que estás teniendo hoy. Y que tú puedas ver ese mar abrirse. Ese mar abrirse. Ese milagro de Dios diciéndote, no importa lo que ves atrás, no importa lo que estás viendo de frente, no importa lo que ves a tu lado, yo soy Jehová de los ejércitos que peleo por ti y he dicho que eres libre y serás libre en Cristo Jesús. Vamos a orar, familia. Yo quiero que en esta hora nos pongamos en pie. También invitemos a aquellos que nos acompañan a través de las plataformas y las redes sociales para que hoy sea un momento reconfortante en nuestros corazones. Y si viniste cansado o cansada, si en algún momento te has sentido débil, si en algún momento has sentido que ya no puedes más, por lo que estás pasando tú o por el dolor que te genera ver a otros sufrir, aquí o en distintas partes del mundo, es la noche de darle tu corazón hermoso a Dios, porque Dios te ama, porque Dios no se vio sin ti. Cuando Satanás le dijo a Dios, vivirás sin ellos, Dios no se vio sin ti y prefirió venir a este mundo y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que, iglesia, confiemos en Dios, esperemos en Él y Él hará. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te suplicamos, amado Dios, que nos des las fuerzas para continuar hacia adelante, que nos llenes de tu Espíritu Santo para enfrentar la vida como Jesús lo hizo, y que cuando tú vengas hayamos estado tan cerca de ti, que podamos disfrutar de esa gran libertad, de esa gran redención que nos darás cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Bendice a aquellos que necesitan hoy restauración, libertad, esperanza. Aquellos que ya están agobiados y cansados de tanto luchar y pelear por lo que tanto anhelan y necesitan. Le pedimos por aquellos padres que suplican cada día por sus hijos, por sus nietos, por esos hijos encadenados, por esos hijos en prisiones. Te pedimos por cada matrimonio, Señor, que está al borde de una separación y una ruptura. Te pedimos por aquellos que están, Señor, al borde de un colapso de su salud, que ya físicamente sienten no poder más, para que tú seas el Dios que abras el mar delante de ellos y diga, tranquilo, caminen, marchen, porque yo pelearé por ustedes. Te esperamos venir en gloria y no nos vamos a rendir y no vamos a retroceder y seguiremos hacia adelante, porque tu gracia es más que suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.